Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una emisión más de Padilla en América a través de Infobae América. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy vamos a estar hablando, un poco más adelante después del reporte de bolsa, vamos a estar hablando de Brasil y obviamente de la fuerte desaceleración que tuvo este país que había venido creciendo muy fuerte y ahora se está desacelerando de manera muy importante y vamos a tratar de entender las implicaciones que tiene esto, pues no solamente para sus vecinos importantes, sus vecinos comerciales, sino para toda América Latina. Pero antes vamos a pasar a nuestro reporte de Wall Street, donde se nos une Daniel Stico, el editor de economía de Infobae. Daniel, otra jornada, la segunda de diciembre, y otra jornada negativa, no mucho. Así es, Alberto, buenas tardes. La jornada había empezado positivo, el Dow Jones había comenzado en alza, México había comenzado en alza, etcétera, pero finalmente el mercado terminó negativo, el Dow Jones cayó 0,11%, el Nasdaq 0,18%, muy poquito, como decías. Sí cayó fuerte Brasil, 1,10%, cuando estaba aumentando 0,50%. Chile terminó también con baja de 0,35 y en Buenos Aires aumentó 1,62 el Merval y en Caracas el de Venezuela también aumentó 0,38. Nuevamente los mercados siguen dominados por el ajuste fiscal en los Estados Unidos y hoy habló Obama y Obama dijo que cualquier ajuste, cualquier política tiene que incluir un impuesto a los ricos y eso fue lo que hizo que los mercados de acciones todos se vieran afectados. Interesante que esta semana, que es la primera semana de diciembre, nada más 2 días, pero me llama la atención que los 2 días hayan empezado positivos y después terminan negativos. Exactamente, porque la información, sea de republicanos, sea de demócratas, generalmente llega avanzada al mercado y entonces ahí automáticamente el mercado tiene una expectativa de que la cosa va a andar bien y Mm. finalmente parece que no va a ser tan fácil el acuerdo y por eso ajustan a la baja rápidamente. Así es, bueno, y mira que, de nuevo, llevamos 2 días nada más, pero ayer establecimos que probablemente diciembre va a ser volátil y hasta ahora tenemos razón. Hasta ahora tenemos razón y vos sabés que en los últimos 20 años hubo 16 que los mercados de Wall Street terminaron en alza, pero este me parece que va a ser el quinto que va a terminar en baja diciembre. Eso te lo leíste en algún lado porque tú no te puedes acordar porque tú eres demasiado joven, Daniel. Bueno, no, parece, tengo unos cuantos años, tal vez más que vos seguramente. No, Pero eh, sí, obviamente, revisando las estadísticas, da eso que en 20 años, 20 diciembres, 16 positivos, 4 negativos. ¿Será este 21 negativo? vamos a ver eso. Daniel Estico, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como estábamos hablando, el tema de hoy es Brasil. Y no solamente va a ser el tema de hoy, el tema... A ver, fíjese, déjeme le digo esta cosa. En esta región latinoamericana que ha estado tan estable macroeconómicamente hablando, usted se recordará que Brasil se había robado la película, o se había robado la atención porque había crecido de manera muy importante. Gran componente del crecimiento de América Latina en general venía por Brasil. Y de hecho, Brasil se hablaba aparte. Brasil era la niña bonita del barrio. Brasil venía ganando y luego aparte se tuvo toda clase de suertes porque aparte de que venía ganando y que venía creciendo de manera muy importante, se sacó el Mundial, se sacó las Olimpiadas, etcétera. Pero de nuevo, Brasil era un fenómeno en sí mismo. Es más, usted recordará esta frase de los países BRIC, donde se incluía BRIC por Brasil, Rusia, India y China, precisamente por este gran crecimiento de Brasil. Pero de pronto algo pasó que este 2012 ha sido un año de desaceleración, pero bastante importante para Brasil. Y el próximo año, el 2013, pues va a ser un poco mejor que lo que fue el 2012, pero de todos modos va a ser un año un tanto difícil. Vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó, pero sobre todo qué es lo que va a pasar. Y se unen a nosotros dos invitados para hablar de este asunto. Está por un lado eh, Gustavo Segre, él es socio director de Center Group y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo. Y está con nosotros también Mariano Lamotte, de la consultora económica abc.com. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Y yo creo que voy a empezar con Mariano Lamotte, porque quiero preguntarle acerca, la última noticia o la última perspectiva, que fue de Infobae, por cierto, que lo pueden ustedes encontrar aquí en Infobae, es que
Brasil, de acuerdo a los analistas, Brasil este año va a terminar creciendo 1,27%, es decir, un crecimiento marginal. Y para el 2013, para el próximo año, están esperando un crecimiento un poco mayor, bueno, bastante mayor, de 3,7%, pero de todos modos es bastante menor que lo que venía presentando antes. De todo, este crecimiento de 1,7%, por cierto, sería el más bajo crecimiento desde el 2009. Entonces, la primera pregunta que yo te quiero hacer a ti, Mariano, es si tú estás de acuerdo con esta perspectiva. Y también quiero traer a colación el hecho de que Guido Mantega, el ministro de Hacienda, da Hacienda de Brasil, acaba de decir hace apenas unos días que él estaba esperando que Brasil fuera a crecer 4% en el último trimestre del año y que se siguiera hasta el 2013, que incluso en 2013 ganara, iba a subir más de 4% también. No sé si estás de acuerdo con esto, Mariano. A ver, la economía de Brasil tuvo un primer semestre malo, con un crecimiento muy mediocre, principalmente por doble efecto. Tuvo el mismo problema que la Argentina en cuanto a la sequía, y también la industria, por efectos de políticas contractivas de la última parte de 2011, enfrentó un proceso de caída muy fuerte que le ha costado mucho revertirlo a Brasil. En cuanto al crecimiento esperado para 2012, en nuestra consultora estimamos 1,5%, porque cuando miramos los datos de los últimos 2 meses va por arriba del 2,5%, y no sé si 4% para el último trimestre, pero sí seguramente estará cercano al 3,5%, 3,8%, lo cual pensamos en un 1,5% para el año. Entonces ustedes están esperando efectivamente que el último trimestre del año, el cuarto trimestre, sea un crecimiento importante, de cercano al 4%. Sí, empujado principalmente porque el consumo nunca aflojó. Si uno mira la venta de automóviles, está creciendo en torno al 15% aproximadamente. Obviamente la producción quizás no tanto aún, porque está eliminando stocks. Se va a observar una mejora en la producción hacia el final, porque los stocks se están agotando, y el consumo, la confianza del consumidor, etcétera, sigue en niveles elevados, lo cual me va a permitir tener un mejor cuarto trimestre de año. Y de cara al 2013, seguramente estaremos entre un 3,5% y un 4%. Quizás lo que se está ajustando un poquito para abajo, se proyectaba 4,1% el consenso de mercado, y hoy está más cercano al 3,9%. Ya, interesante. Gustavo Segre, de la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo, tú hiciste un informe donde estás adelantando que Brasil va a aumentar sus medidas proteccionistas en el próximo año. Y por supuesto esto tendría implicaciones, bueno, es más, no voy a decirlo yo, dilo tú. ¿Por qué piensas tú, por qué sabes que Brasil va a aumentar su proteccionismo, que es bastante proteccionista ya, por cierto? ¿Qué implicaciones va a tener para los vecinos o socios comerciales? Bueno, hubo una resolución emitida por el Senado Federal, el Senado Nacional, que es la resolución 13. Esto salió en abril del año corriente, 2012, donde a partir de enero del 2013 va a haber una reducción en el ICMS de repase de un producto importado de un estado al otro. Pero esta reducción de impuestos, que a priori podría suponer que el producto sería más barato, le va a generar un problema al importador, por cuanto, si yo importo en Brasil, en el estado de San Pablo, por ejemplo, pago ICMS, un impuesto a la circulación de mercaderías y servicios, del 18%. Y cuando yo le venda este producto a otro estado, en lugar de hacerlo como hoy, con una alícuota de impuestos del 12%, lo debería hacer con una alícuota de impuestos del 4%. Esta reducción de impuestos me generará que yo acumule crédito fiscal que no voy a poder repasar. Y al no poder repasar, aumenta el costo de mi mercadería. Tratando de hacerlo de una forma simple, sería como si yo importo un producto y me quedo con impuestos acumulados que no puedo repasarle al próximo eslabón comercial. Esto naturalmente va a generar que los importadores importen menos, porque sus costos se aumentarán, favoreciendo a la industria nacional. Y esto va a generar seguramente un problema en las relaciones entre Brasil y el resto del mundo, específicamente más aún con el Mercosur y sus socios, porque sería una forma muy elegante
muy perfeccionista, hecha con mucho detenimiento, para evitar que las importaciones en Brasil aumenten. O sea, restringiría la balanza comercial por intermedio de esta medida vía impuestos de circulación de mercaderías y servicios. ¿Y qué efectos tendría esto sobre el crecimiento económico de Brasil y sobre las variables financieras, como por ejemplo la inflación? El control de la inflación es el punto principal del gobierno de Dilma Rousseff. Cualquier cosa que atente contra esta meta inflacionaria que el gobierno coloca del 4,5% anual, 2% para arriba o 2% para abajo, o sea, 6,5% en la máxima, 2,5% en la mínima, es algo que irrita al gobierno y preocupa al gobierno al punto de tener que hacer cualquier medida para mantener la meta inflacionaria. En cuanto al crecimiento, no lo va a afectar porque de alguna manera es una forma también de sustituir importaciones. Al quedar las importaciones más caras, la fabricación nacional tendrá una posibilidad de cubrir expectativas de importación de productos que son importados. Lo que es más importante, creo yo, es que Brasil tiene, a través de una lista emitida por el gobierno nacional, por medio de la Cámara de Comercio, la CAMEX, Cámara de Comercio de Federal, una lista de cuáles son los productos que no estarían incluidos en esta medida, lo cual posibilitaría que aquellos productos que Brasil no fabrica no necesiten entrar dentro de esta modalidad. De esa forma no generaría impacto en inflación. Gracias. En un momentito regreso contigo, Mariano. Gustavo Segre, déjame te pregunto una cosa. A mí en principio me parece que una economía de Brasil que esté creciendo en el 2013 cerca del 4% me parece pues un crecimiento, pues yo no diría que es menor. La pregunta es, Gustavo, si acaso este crecimiento es el crecimiento potencial y si es suficiente para Brasil. Es suficiente porque Brasil siempre mira a largo plazo. Brasil prefiere crecer menos, pero en forma permanente, que crecer en tasas asiáticas o en las tasas que ha tenido Argentina en los últimos años y que esto le genere un problema estructural más fuerte en sus indicadores económicos. Cuando Brasil crece al 4% en proyección, con una inflación del 4,5% es un número perfectamente ideal para cualquier parte del mundo. Es mejor crecer poco con una inflación controlada que crecer explosivamente y que esto genere un problema inflacionario en el futuro. Mariano Lamote, me interesaría tener tu opinión acerca de esto, el 4%, cerca del 4% para el 2013, que se me antoja un poco menor a lo que venía creciendo antes Brasil, pero Mariano, te pregunto si es un crecimiento deseable para una economía con un tamaño de economía como Brasil. Es un crecimiento para la historia brasileña, es un crecimiento por arriba, más de un punto por arriba del promedio histórico de Brasil, y es un crecimiento en el cual le permite a Brasil crecer, como decía Gustavo, manteniendo la estabilidad de las variables macroeconómicas. Lo que busca Brasil como política de Estado es la consistencia de su macroeconomía, evitar presiones inflacionarias. Brasil no quiere un efecto 2010 nuevamente, donde creció 7,5 y hoy está pagando los costos de tener que volver a la normalidad de las variables macroeconómicas luego de ese año por efecto de elecciones y tratar de salir de la crisis hizo crecer la economía más allá de la frontera. A su vez, los niveles de inversión de Brasil aún no permiten pensar en crecimientos sin desequilibrios macroeconómicos por arriba del 4,5%. Y dime una cosa, ¿cuál sería el efecto sobre los socios comerciales de Brasil? Y concretamente estoy pensando en Argentina, de aumentar un proteccionismo como lo está previendo Gustavo Segre. Bien, obviamente para Argentina es conflictivo, pero muchas veces ese proteccionismo lo termina beneficiando, porque ese proteccionismo es más fuerte, por lo menos lo que fue en la última parte, en esta parte de 2012, fue más fuerte para extrazona que intrazona. Ejemplo, como pasa con la industria automotriz. El proteccionismo hacia extrazona termina beneficiando a la producción local. También que es un tratado especial y particular el sector automotriz. Pero para el resto de los sectores, si avanza el proteccionismo en contra de los socios comerciales y principalmente de Argentina, Argentina se vería en un problema porque el destino de las MOI para la Argentina es Brasil, no hay otro lugar para la Argentina. Entonces, ahí veo un problema. Y aquí, Gustavo Segre, aquí la palabra que se me ocurre con todo este asunto del proteccionismo se me ocurre es Mercosur.
Y yo te pregunto, ¿qué papel juega y de qué sirve el Mercosur si de todos modos cada quien hace lo que se le pega la gana en términos comerciales, como tú mismo estás esperando que haga Brasil el próximo año? No, esto es una resolución del Senado y no tiene vuelta de atrás. Ahora, lo que sí creo que hay una luz en el fondo del túnel, precisamente por las cuestiones del Mercosur. Según el Tratado de Asunción que le dio vida al Mercosur, el producto en todos los países deberá ser considerado nacional en el país vecino. Y desde el punto de vista de la lógica de esta cuestión del Tratado de Asunción, Argentina, Uruguay, en este caso inclusive Venezuela, deberían apelar al Tratado de Asunción para que el producto argentino, uruguayo, venezolano, paraguayo, si volviera al Mercosur, podría ser considerado nacional. Esto es fácil de hacer porque cuando un producto es importado se coloca el código del país. Por ejemplo, en el caso argentino en Brasil es el código 63. Entonces, todo producto que fuera de origen del país 63, Argentina, sería instrumentado como si fuera un producto nacional y fuera de esta restricción. Lo que me llamó la atención es que la cumbre que se hizo recientemente de la UIA, donde participó las dos presidentes y grandes autoridades de los dos países, este tema no fue tratado. Espero que en el viernes próximo, que es la cumbre de Mercosur en Brasilia, los negociadores argentinos puedan llevar esta cuestión, porque faltan apenas 23 días para que esta medida entre en efecto. Ahora, dime una cosa, me quedo contigo, Gustavo, porque quiero preguntarte, Brasil ha estado creciendo y va a volver a crecer otra vez 4% de nuevo, que es una buena cifra, yo estaré de acuerdo con eso, pero también Brasil es notablemente cerrado como economía y se va a cerrar aún más. Esto es justamente lo que estamos hablando aquí. Yo quiero saber cuál hubiera sido la dinámica en cuanto a crecimiento económico y desarrollo económico de Brasil si hubiera escogido otro camino, si hubiera escogido el camino de la apertura comercial, un camino como el que tiene Chile, un camino como el que tiene México. Yo creo que Brasil va a hacer esa apertura similar a Chile cuando mejore, por ejemplo, la infraestructura, porque es un costo elevadísimo que están teniendo las empresas brasileras. Justamente por eso te pregunto, porque me parece a mí, con todo lo joven que estoy, que no lo voy a ver yo en mi vida cuando se vaya a abrir un tipo Chile, un tipo México, la verdad. Es muy complicado pensar en un Brasil con una apertura internacional como lo tiene México, como lo tiene Chile. Pero de cualquier manera, yo hace 30 años que vivo en Brasil y he visto un Brasil absolutamente más cerrado que el que hoy vivimos. Y vos fíjate que en el año 2002, cuando asume Lula su gobierno, el dólar estaba a casi 4 reales por unidad de dólar. Si tomamos la inflación desde el 2002 al 2012, tenemos aproximadamente el 80% de inflación. Y hoy la tasa de cambio está en la mitad. Entonces tuvimos una necesidad de mejora de competitividad del producto brasilero, no por tipo de cambio, como sí estamos acostumbrados los argentinos, y sí por una necesidad de inversión, de reducción tributaria y de mejora en la infraestructura, que es el segundo costo, el costo logístico, luego del costo de producción en la manutención de un determinado producto. Yo tengo todavía expectativas de que vos y yo consigamos ver un país, un Brasil más abierto a partir de las inversiones de infraestructura que se están haciendo previstas para los próximos años. Espero verlo. Bueno, esperamos todos también. Ya que estamos hablando del Mercosur, Mariano Lamote, te quería preguntar si acaso el resto de los países del Mercosur van a estar creciendo, si acaso igual que lo que está creciendo Brasil. Bueno, la lógica me indica, si también ponemos a Venezuela estará por debajo, Venezuela, los problemas de inflación, la incertidumbre local le está poniendo trabas a su crecimiento, igual que Argentina, que también va a estar por debajo de lo que es Brasil. La incógnita en Uruguay y Paraguay lo que nos indica si siguen los precios de las commodities en los niveles actuales. Y Brasil empieza a ser un traccionador. Hoy Uruguay cada vez se está recayendo más en Brasil y no tanto en la Argentina como fue históricamente por las trabas, los conflictos que estamos teniendo últimamente. Creemos que esas dos economías van a crecer por arriba de lo que crece Brasil. Gracias. Y bueno, y por último, voy a terminar contigo, Gustavo Segre, para preguntarte, estamos hablando de la cerrazón de la economía o lo cerrado que es la economía brasileña, pero también yo diría que no nada más es que sea cerrada, sino que también es bastante básica en el sentido que el gran componente
de las exportaciones y de la producción de Brasil siguen siendo materias primas, sigue siendo commodities. Y aquí hay algo de desigualdad, como la desigualdad económica, porque al mismo tiempo que produce aviones a nivel mundial, también el resto de lo que produce casi todo son materias primas. ¿Cuándo va a haber alguna diversificación de la base productiva de Brasil? Yo la veo en los próximos años, Alberto, porque Brasil está trabajando seriamente en la disminución del costo de producción. A fuerza de dar un ejemplo, acaba de alterar la cuestión de las cargas sociales para determinadas empresas, sacando como si fuera un gasto fijo y transmitiéndolo como es un gasto variable, un porcentaje sobre el valor de la facturación. Me da la sensación, por lo que veo, que las autoridades monetarias y el gobierno en general está enfocado en una mejora de la productividad por diversos factores, no necesariamente el tipo de cambio. Y esto es bueno para un país. Entonces imagino que sea estrictamente una cuestión de tiempo. Sobre todo ahora que está manejando tasas de interés un poco más lógicas en lo que se refiere al comercio internacional y al ámbito mundial de lo que tenía hace algunos años atrás. Gustavo Segre, socio director de Center Group y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en esta emisión. Y lo mismo para Mariano Lamotte, de abc.com, esta consultora económica basada en Buenos Aires. Te agradezco muchísimo, Mariano, también tu tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Les recuerdo que este programa se trata de que sea interactivo y próximamente vamos a tener toda la capacidad de poder ser completamente interactivos. Ahí tiene usted la página donde ya van a poder nada más poner sus datos, eso es todo, y empezar a participar de manera activa con comentarios, con preguntas, con su sugerencia de temas, de qué es lo que quieren escuchar y qué es lo que quieren ver en este proyecto que apenas están haciendo, que es Padilla en América a través de Infobae. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana, nos vemos en la próxima, que la pasen muy bien. No va a ser tan fácil el acuerdo y por eso ajustan a la baja rápidamente. Así es, bueno, y mira que, de nuevo, llevamos 2 días nada más, pero ayer establecimos que probablemente diciembre va a ser volátil y hasta ahora tenemos razón. Hasta ahora tenemos razón y vos sabés que en los últimos 20 años hubo 16 que los mercados de Wall Street terminaron en alza, pero este me parece que va a ser el quinto que va a terminar en baja diciembre. Eso te lo leíste en algún lado porque tú no te puedes acordar porque tú eres demasiado joven, Daniel. Bueno, no, parece, tengo unos cuantos años, tal vez más que vos seguramente. Pero sí, obviamente, revisando las estadísticas, da eso que en 20 años, 20 diciembres, 16 positivos. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una emisión más de Padilla en América a través de Infobae América. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy vamos a estar hablando, un poco más adelante después del reporte de bolsa, vamos a estar hablando de Brasil y obviamente de la fuerte desaceleración que tuvo este país que había venido creciendo muy fuerte y ahora se está desacelerando de manera muy importante y vamos a tratar de entender las implicaciones que tiene esto, pues no solamente para sus vecinos importantes, sus vecinos comerciales, sino para toda América Latina. Pero antes vamos a pasar a nuestro reporte de Wall Street, donde se nos une 4 negativos. ¿Será este 21 negativo? Vamos a ver eso. Daniel Estico, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como estábamos hablando, el tema de hoy es Brasil. Y no solamente va a ser el tema de hoy, A ver, fíjese, déjeme le digo esta cosa. En esta región latinoamericana que ha estado tan estable macroeconómicamente hablando, usted se recordará que Brasil se había robado la película, o se había robado la atención, porque había crecido de manera muy importante. Gran componente del crecimiento de América Latina en general venía por Brasil. Y de hecho... 0,38. Nuevamente, los mercados siguen dominados por el ajuste fiscal en los Estados Unidos y hoy habló Obama y Obama dijo que cualquier ajuste, cualquier política tiene que incluir un impuesto a los ricos y eso fue lo que hizo que los mercados de acciones todos se vieran afectados. Interesante que esta semana, que es la primera semana de diciembre, nada más 2 días, pero me llama la atención que los 2 días hayan empezado positivos y después terminan negativos. Exactamente, porque la información, sea de republicanos, sea de demócratas, generalmente llega avanzada al mercado y entonces ahí automáticamente el mercado tiene una expectativa
de que la cosa va a andar bien y finalmente parece que no. Daniel Stico, el editor de economía de Infobae. Daniel, otra jornada, la 2 de diciembre, y otra jornada negativa, no mucho. Así es, Alberto, buenas tardes. La jornada había empezado positivo, el Dow Jones había comenzado en alza, México había comenzado en alza, etcétera, pero finalmente el mercado terminó negativo, el Dow Jones cayó 0,11%, el Nasdaq 0,18%, muy poquito, como decías. Sí cayó fuerte Brasil, 1,10%, cuando estaba aumentando 0,50%. Chile terminó también con baja de 0,35 y en Buenos Aires aumentó 1,62 el Merval y en Caracas el de Venezuela también aumentó